Y nos vamos para el Ecuador. Esta hermosa música nos dice que nos tenemos que ir porque queremos irnos para el Ecuador, porque creo que, a ver, hoy, ahora en este momento, yo pensé que me ibas a mandar de enviada especial. ¿Querías? ¿Para un presidente ilegítimo? O sea, tenías ganas de avalar. O sea, en este momento yo tenía ganas de visitar Ecuador. Ah, bueno, entonces digámoslo a las claras. O sea, en Ecuador están ahora asumiendo el presidente Daniel Noboa. Y a las 11 hora de Ecuador está empezando la ceremonia de asunción de Daniel Noboa. Ok, entonces vamos a analizar un poco lo que se viene hacia adelante, pero sobre todo también queremos analizar cómo llegamos hasta aquí. Cómo se llega a una elección, que hubo segunda vuelta, una primera vuelta prácticamente con empate técnico a 44 puntos entre Luisa González, la candidata más de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa. Se reconcentró la elección en la primera vuelta y, como muchas comillas, extrañamente, Noboa, de todo el voto en disputa, se quedaba con la mayoría de segunda vuelta y con Luisa con casi nada. Pero le hemos preguntado al expresidente Rafael Correa cómo deberíamos de enfocar esta nueva presidencia de Daniel Noboa en el Ecuador, y lo escuchamos. La toma de mando de Daniel Noboa en Ecuador es absolutamente legítima porque las irregularidades y abusos que se dieron en las elecciones presidenciales del Ecuador no pueden ser posibles en ninguna verdadera democracia, en ningún Estado de Derecho. Eliminó a su principal contendor de la misma tendencia, Jan Topic. Topic participaba, ni siquiera hubiera llegado a la segunda vuelta a Noboa. No pidió licencia durante la campaña electoral como obligaba explícitamente la ley. La licencia la tiene que otorgar la Asamblea, luego él se otorgaba él mismo una carta en la que comunicaba el Consejo Nacional Electoral que de cara a campaña, él mismo se otorgaba la licencia, cumpliendo la Constitución, por días, no por tardes, por horas. Y él dejaba la presidencia, tenía que reemplazar a su vicepresidenta, destituyó a su vicepresidenta, metió preso a su hijo, metió preso al abogado de su hijo. Él mismo nombró a la vicepresidenta encargada, a su jefa de despacho. Un desastre institucional completo. Todo el gabinete con los colores del partido del presidente, haciendo campaña con recursos públicos, regalando kits agrícolas, de medicamentos alimenticios, cocinas de inducción, hasta el contrabando retenido en aduana, zapatos, camisas, pantalones. Por último, en su desesperación empezó a regalar centenas de millones, miles de millones en bonos. Muchos de ellos decían, esta es la primera parte, la segunda parte después de las elecciones, y veremos después qué hacen, básicamente. Todo eso es absolutamente ilegal, pero ni siquiera tenemos autoridades electorales independientes. Como si esto fuera poco, decretó estado de emergencia, ¿no? Es decir, suprimió las garantías constitucionales pocas horas antes de la elección y prohibió tomar fotos a los votos. ¿Por qué será? Porque el 13 de abril sabía que iba a perder y perdió. Pero un fraude descomunal utilizando esferos, bolígrafos especiales, como dice el informe preliminar de la ONU en su página 13, que transfería la tinta, ¿no? Pudo pues manipular los votos y de esa forma sacar una ventaja que es imposible matemática, estadística, electoralmente. Por eso pedimos que se revisen los votos, que se abran las urnas. Nos dejaron en total indefensión. No se abrió una sola urna, no se revisó un solo voto porque sabe que perdieron. Esto es absolutamente ilegal. En la primera vuelta se abrieron. En muchas urnas recuperamos miles de votos con los mismos argumentos, con el mismo artículo legal, con el mismo procedimiento. En la segunda vuelta negaron absolutamente todo. América Latina debe saber que Noboa es un presidente ilegítimo. Perdió las elecciones el 13 de abril y que Ecuador vive una verdadera dictadura. Un abrazo a todas y a todos y hasta la victoria siempre. Los saluda Rafael Correa. Le damos las gracias a Rafael, le pedimos que exclusivamente para la pizarra nos hiciera el análisis, mejor que él, para hacer este recuento de irregularidades, ilegalidades, de todo, que en el fondo es como hoy en día se cambian el signo del resultado electoral. Un cóctel de muchas variables, incluido con una técnica que fue hasta comentada en el informe de la OEA, en un párrafo, que no es que es sacado de la invención de Rafael Correa, y es esto de cosas raras que se vieron con los bolígrafos, los esferos, las viromes, ¿no? De cambiar el signo del voto. Pasó absolutamente de todo, y por eso queríamos enmarcar bien lo sucedido hasta ahora. Y a partir de este momento, vaya que... Recordemos que Daniel Noboa ya llega gobernando 18 meses, porque parece olvidarse, porque
Ecuador está en el medio de una crisis económica y de una crisis de inseguridad absolutamente grande, más allá del desastre institucional, que era lo que venía diciendo Rafael Correa. Según el Banco Central Ecuatoriano, la economía decreció un 2%, fundamentalmente por la disminución del consumo en hogares y también la reducción del gasto público, que tiene que ver justamente con este esquema neoliberal que propone Novoa. 28% de la población ecuatoriana es pobre, 2% más que el año anterior, y el 12,7% vive en la línea extrema de pobreza. Aproximadamente 1 de cada 4 ecuatorianos viven en condiciones de pobreza, mientras que 1 de cada 10 en la pobreza extrema. Por supuesto que los cortes de luz y esta crisis energética que vive Ecuador también... ¿Qué le parará? O sea, ¿qué sorpresa tiene como colapso Novoa para el próximo semestre? Porque en los primeros 8 meses lo que hizo es que el país se quedara sin luz. ¿Qué estará preparando ahora, no? Sí, y esta crisis de electricidad dejó también millones y millones de dólares que perdió el país, y fundamentalmente quiero agregar que Ecuador vive una de las crisis más importantes de su propia historia y de América Latina. Estos datos son, la verdad, que bastante desgarradores. Hay un promedio de 26 homicidios cada día y un asesinato por hora, Alfredo, hoy Además, actualmente. Cifras oficiales del mismo gobierno. Esto gobernando con un estado de excepción permanente. O sea, esto atribuyéndose las competencias de un estado de excepción, que es prácticamente eliminando muchísimas garantías constitucionales para tener prácticamente el ejército haciendo lo que le dé la gana en base a reducir la inseguridad, y lo que ha provocado es todo lo contrario, ¿no? Exactamente, es el índice más alto desde 2017 y se incrementó un 40% respecto al año anterior, y quedan muchas dudas, como vos bien decís, Alfredo, porque justamente... Novoa no está iniciando su gestión, ya lleva más de 1 año y medio sin poder dar ninguna solución ni respuesta a este tipo de problemas, por lo cual ahí solo queda profundizar, ¿no? Sí, profundizar a peor, y a mí lo que también tengo la duda hacia adelante es cuánto va a utilizar el relato de que la culpa es del correísmo, cuando el correísmo dejó de gobernar hace casi una década. Casi una década. Yo una de las cosas que más me preocupa es el cogobierno narcotráficos actual ejecutivo. Es un cogobierno, hay una suerte de pacto, a veces tácito, a veces expreso, y que hoy en día pues no solo es un país inseguro, es un país de un nivel económico cada vez a peor, insignificante a nivel global, porque por ejemplo, imagínense que hizo un atropello en la Embajada de México, que por cierto no ha sido reconocido todavía por la presidenta de Claudia Sheinbaum, ¿no? No ha sido reconocido el gobierno, y justamente en ese sentido, digamos, planteando un poco la jornada de hoy, que es importante porque se esperan varios anuncios, todavía hay cambios de gabinete y esta nueva conformación para el mandato largo que tiene Daniel Noboa, que seguramente hará en el día de hoy. Dina Boluarte sí reconoció, por supuesto, y ya se apuntó para estar. Se entienden entre ellos, ¿no? Dijo, esta es la mía, quiero viajar. Donald Trump también es posible que vaya, y también en función mismo del gabinete, porque es un tema que trabajamos acá en Radio La Pizarra, el vínculo muy polémico y problemático y conflictivo que tuvo con su vicepresidenta, esta chica Verónica Abad, que después la puso más o menos a cuidar la abeja en otros países, porque es muy lindo poner una mujer de vicepresidenta para la fórmula, pero efectivamente después hay que gobernar y llevar a cabo proyectos con estas mujeres también. Y en este caso también hay que ver cómo se desarrolla el vínculo con María José Pinto, que es empresaria, hija de empresarios, nos sorprende en este sentido, ¿no? Yo también pongo ahí como un interrogante: ¿acabará mandato el señor Noboa? Y cuando digo acabará mandato el señor Noboa, es que cuando uno tiene una ilegitimidad de origen, con situación económica catastrófica, con inseguridad, con crisis energética, veremos. Seguimos en La Pizarra.